Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. En esta hora, viernes, estamos recibiendo las primeras horas del día sábado. Queremos extenderle una cordial bienvenida a todos ustedes. Sean bienvenidos a este culto de recepción de sábado y que también sea un culto de consagración. La Iglesia Central Juvenil les extiende una cordial bienvenida. Antes de iniciar, les quiero invitar a que hagamos una oración invocando la presencia de Dios. Amante Padre Celestial, santificado es tu nombre. Este sábado, Señor, muchas gracias por tus cuidados durante toda esta semana. Al iniciar también este programa, Señor, queremos ponerlo en tus manos, que lo recibas, Señor, como un aroma agradable ante tu presencia. Rogamos una bendición especial por los enfermos, por tus hijos de tu pueblo, por las personas en necesidad. Quédate con cada uno de los que nos sintonizan en esta tarde. Señor, guárdalos de todo mal y, Señor, te invitamos a que mores hoy con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, sean muy bienvenidos a este programa. Para iniciar, les invito a que adoremos juntos entonando el himno número 13, al Dios invisible. Al Dios invisible, al Rey inmortal, que habita en la altura y en la santidad, anciano de días, Señor sin igual, rendimos honores con sinceridad, sin prisa ni pausa, constante y leal, gobiernas el mundo con solicitud. Tú muestras a todos justicia imparcial, abundas en gracia, amor y virtud. De cada ser vivo tú eres autor, sustentas la vida de todo mortal. Nosotros morimos cual flor al calor, mas tú permaneces por siempre inmortal. Señor, que rodea infinito fulgor, los ángeles cubren su rostro ante ti. Nosotros con gran reverencia y fervor le damos sincera alabanza a ti. Qué privilegio poder adorar juntos a través de las alabanzas, queridos hermanos. Alabemos al Dios invisible. Hermanos, en este momento ha llegado un momento especial. Como ustedes han podido notar, hace algunos cultos atrás hemos tenido unas pequeñas cápsulas que podemos ir conociendo acerca de la historia y personajes que fueron importantes en la historia del mensaje adventista. El viernes pasado la hermana Lulu Cobos nos compartió unos datos muy interesantes y que el día de hoy concluiremos. Les invitamos a escuchar esta cápsula que estará a cargo de nuestro hermano Arturo Reyes. Pongamos mucha atención. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Alguna vez hiciste una promesa a Dios que tuviera alguna condición, que si se cumplía esa condición, tú harías algo? ¿Se lo prometiste a Dios?
Esto le pasó a un personaje muy conocido de nosotros llamado Guillermo Miller. Recordemos un poco, Guillermo Miller había prometido a Dios que solo predicaría el mensaje de Daniel que había estudiado por tanto tiempo si le hacían una invitación. Él no se sentía capaz de predicarlo públicamente. Él decía, yo no tengo estudios, soy solo un campesino. Pero le prometió eso a Dios. Y miren, en poco tiempo después de que él había hecho esa promesa, le llegó la primera de muchísimas invitaciones que iba a tener en su vida. ¿Qué les parece? Guillermo Miller se espantó mucho cuando recibió la noticia y él le pedía a Dios que se deshiciera de la promesa, que pusiera o depositara ese mensaje en otra persona. Pero sin embargo, fue sensato y fue honesto con Dios y decidió tomarse de la mano de Dios y cumplir la promesa que él había hecho. Y de ese modo empezó una serie de predicaciones en muchos lugares, en muchas iglesias, ante muchas personas. El mismo Guillermo Miller calcula que predicó alrededor de 500 sermones en muchas ciudades. Se publicaron libros, se publicaron revistas, se publicaron periódicos y muchos de ellos fueron con sus propios fondos. Tenía mucha demanda. Algunos cálculos dicen que debió haber sido una cifra de 8 millones de publicaciones las que se hicieron por aquel entonces. Muchas iglesias de diferentes denominaciones le pedían que predicara en sus iglesias, muchos pastores lo invitaban y tenía muchísimas invitaciones que luego le era difícil cumplir, pero él siempre se dejaba guiar por Dios. Así de ese modo también conoció muchas personas de influencia que se sumaron a su esfuerzo. Algunos calculan que el equipo que llegó a hacerse para la predicación de este mensaje del advenimiento de Cristo, que él predicaba de manera específica del libro de Daniel, llegaron a ser un equipo de 2,000 personas. Algunos de los muy conocidos que nosotros hemos escuchado, por ejemplo, Josué B. Himes, que le apoyó muchísimo para que él predicara en las grandes ciudades. Y de este modo el evangelio llegó a ser tan esparcido por las partes donde se estaba predicando en los Estados Unidos de manera especial, que compraron carpas. Algunas carpas eran gigantescas, donde le cabrían miles de personas, porque los salones en donde estaban predicando ya no tenían espacio y la gente se peleaba y la multitud se juntaba para que pudiera tener un lugar para escuchar el mensaje del regreso de Cristo. Le calculan que fueron 125 campañas. Tan solo en 1844 fueron 54 campañas. Imagínense si nosotros en un año hubiéramos tenido en una sola, o en el movimiento, en una sola iglesia, 54 campañas. Y algunos calculan que tuvieron una asistencia de 500,000 de asistentes. Dios quería que se predicara el mensaje del primer ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y por eso llamó a Guillermo Miller. Dios quiere hacer grandes cosas también a través de ti. Si tú eres un siervo humilde que te entregas a las manos de Dios y deseas hacer su voluntad, también Dios te puede capacitar para que lo hagas. El llamado de Dios para nosotros en Josué 1:9 es que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos, que no desmayemos, porque el Señor nuestro Dios estará con nosotros donde quiera que sea. Que Dios te bendiga, mi hermano. Muchas gracias, hermano, por habernos compartido esta cápsula. Queridos hermanos, estas cápsulas nos son una invitación a recordar la historia y conocer de cómo estos personajes fueron usados por Dios a través de estas experiencias. Y también es una invitación para que nosotros creemos una nueva historia, nuevas experiencias de la mano de Dios que puedan ser testimonio para los que nos rodean y para nuestras futuras generaciones, si Dios lo permite. Sigamos escuchando estas cápsulas, las estaremos escuchando a través de las recepciones de sábado, a las cuales le reiteramos nuestra invitación. Para continuar nuestro programa vamos a tener un especial a cargo de nuestro hermano Francisco Fotic. Él alabará el nombre de Dios, es su tiempo.
quietud, un sueño sin igual. Miraba yo a Jerusalén, la celestial ciudad. Oí cantar a niños un canto angelical. Cantando se escuchaba allí un gran tema angelical. Tanto se escuchaba allí un tema angelical. Jerusalén, Jerusalén, pronuncia en voz triunfal, Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey. Luego mi sueño cambió y una quietud tornó. Cesaron las hosanas y el infantil clamor. Tras misterioso manto, el sol negó su luz y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. La sombra de una cruz en el Calvario apareció. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpe en voz triunfal, Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey. Un nuevo cuadro contemplé, prodigio fue sin par. Yo vi la ciudad santa junto al sereno mar. Sus calles brillan cual cristal, sus puertas perlas son, y quien deseaba en ella entrar, la dicha hallaba allí. Estrellas, luna y el astro rey perdieron su fulgor. La luz de Dios reinaba allí en la Jerusalén. La luz de Dios reinaba allí en la Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, santa como triunfal, Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey. Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey. Amén. Que el Señor los bendiga. Después de esta alabanza especial, queremos invitarles, ya que nuestros corazones están preparados para escuchar la palabra de Dios.
Buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Qué bueno que podemos tener estos momentos para poder conectarnos aún en medios digitales. Yo sé que muchos extrañamos vernos, extrañamos el ir al templo. Sin embargo, que bendito sea Dios que a pesar de esta pandemia, a pesar de esta crisis sanitaria que ha afectado a varios de los hogares de los que nos están observando, podemos hoy reunirnos y en la distancia elevar una oración a nuestro Dios, unirnos en el estudio de su palabra. ¿Y qué les parece si iniciamos este repaso con una oración? Pero antes de orar, quisiera que tuvieras en mente uno de mis versículos favoritos que se encuentra en Primera de Pedro 5:7 y dice, echen toda vuestra ansiedad sobre mí porque yo tengo el cuidado de ustedes. Así que con esas palabras vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Querido y amante Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias porque nos permites entrar a las horas de tu santo día de reposo. Y en este momento, Señor, nos das la libertad para poder unirnos y estudiar tu palabra. Por favor, te ruego que mis labios sean tocados por tu Espíritu y que, Señor, hoy podamos conocerte un poco más. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, imagínense que vamos por la plaza y de repente se acerca un vendedor con nosotros y nos dice, por ejemplo, a todos aquellos que nos gusta la fotografía, ¿sabes? Traigo un artículo de colección que es exclusivo para ti. Es un tripié para que pongas tu cámara de video, es un tripié para que puedas tomar fotos hermosas. De hecho, este tripié fue valorado en miles de dólares cuando se creó, porque está hecho de una aleación de metal que te va a ayudar, resiste el frío, resiste el calor, resiste el peso de la cámara que tú le pongas. Y sabes, te lo tengo en una ganga, porque te lo voy a dar solamente a una tercera parte de su precio original. Yo creo que más de uno nos quedaríamos con los ojos abiertos y preguntaríamos por qué. Y en ese momento se acerca el vendedor y te dice, te lo voy a dejar a un tercio de lo que vale por una sola cuestión. Tiene un pequeñito detalle. Le hace falta una pata. Un tripié con solamente dos patas suena algo extraño, ¿no? ¿O qué pasaría si te dice de repente el vendedor, o sabes qué? Te voy a vender un triciclo porque veo que tu hijo está iniciando y quiere aprender a andar en bicicleta. Un triciclo que viene pintado, recién pintado, que trae banderitas en su manubrio, que trae una campanita para que pueda avisar que ahí viene. El sillón está cojinado, solamente que tiene un pequeño detalle igual y por eso te lo voy a dejar en un tercio de su precio. Le falta una rueda. Ahora un triciclo con dos ruedas, bueno, pues es que a fin de cuentas en algún momento tiene que andar sobre dos ruedas, ¿no? ¿Qué dirías tú? Esta reflexión la hace el pastor Max Lucado en uno de sus libros y me encanta porque la reflexión que nos lleva a hacer es que muchos del mundo cristiano camina con algo similar a este ejemplo, porque no conocen exactamente lo que es la teoría de la Trinidad o de la deidad como nosotros la conocemos. Y es interesante, porque su vida espiritual únicamente se basa en conocer a un Dios Padre, o tal vez a Jesús como profeta, o a algunos sí como hijo de Dios. Sin embargo, muchos rechazan al Espíritu Santo. ¿Cómo estaría nuestra vida cristiana? ¿Cómo está nuestra vida el día de hoy? ¿Creemos en la Trinidad? ¿Qué impacto tiene nuestra vida? Bueno, pues que hoy quisiera que nos concentráramos en eso, pero que no viéramos este tema como una clase de doctrinas, sino al contrario, que pudiéramos pensar en qué impacto tiene en mi vida espiritual. ¿Cuál es la importancia de saber si es uno, si son dos, si son tres? ¿Sabes? La Trinidad es la expresión teológica central del pensamiento y prácticas cristianas. Y yo quiero que aquí entendamos y partamos de uno de los versículos más conocidos donde dice que Dios es amor. Y su amor se va a manifestar en esa plenitud. Yo quiero que vayan conmigo a la Biblia, porque para entender qué es la Trinidad, debemos entender quién es Dios. Dios es un ser divino. Dios es un Dios poderoso que con solo mencionar una palabra puede hacer grandes cosas. Dios es un Dios omnipresente. Puede estar en un lugar, puede estar en otro. Dios es un Dios omnisapiente. Conoce nuestros pensamientos. Y es algo de verdad maravilloso, porque sabe lo que necesitamos, incluso antes que se lo pidamos, ¿recuerdas? Ve conmigo, por favor, al primer libro de la Biblia. Y vamos a enfatizarnos en Génesis 1,
Es un capítulo muy conocido, pero quiero que no perdamos de vista lo que venimos diciendo. Dios es amor. Dios nos ama tanto que hace algo exclusivamente con el hombre. Y yo creo que tú ya sabes qué es. Ve conmigo, por favor, Génesis capítulo 1, versículo 3. Uno de los versículos más conocidos dice, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Versículo 4 dice, vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Interesante porque con los que conocemos el relato de la lección de la creación, y si tú no lo conoces, te invito a leerlo en Génesis 1, vamos a ver este patrón durante los 5 días. Habla Dios, se crea algo. Habla Dios, se crea algo. Pero llegamos al sexto día y a pesar de que ahí también habla Dios y se crean algunas cosas, llega la creación del hombre, el pináculo, la excelencia de la semana de la creación, el propósito por lo que creó todo, el expresar su amor en la figura humana. Y en el versículo 26 encontramos que dice, hagamos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy interesante, amigos que me están escuchando, porque en este versículo podemos descubrir que Dios, el mismo Dios que habló y se creó, ahora cambia el verbo, cambia incluso la pluralidad de la palabra y dice, hagamos, hagamos, que involucra más de una persona. Ya podemos hablar que al menos son dos. Y no solamente dice hagamos, sino que lo remarca con otra palabra que es a nuestra semejanza. De verdad, muy interesante, hermanos, porque Dios manifiesta su deidad creando al hombre. Involucra todas las partes de la deidad porque desea manifestarse al hombre. Y quiero entonces que vayan conmigo con ese pensamiento porque avanza la historia de la Biblia y en Mateo 28, 19, otro de los versículos tan conocidos, y quiero que hoy tengan su Biblia en sus manos, su teléfono, de preferencia la Biblia física, pero que puedan hojear su Biblia y que entonces descubramos estos versículos que ya conocemos, pero vamos a enlazar. Mateo 28, 19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Interesante, hermanos, y si tienes donde anotar, anótalo. El primer versículo nos habla acerca de la pluralidad de Dios, la pluralidad en que dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Pero en este versículo de Mateo 28 nos dice que va a ser la compañía perfecta para todos aquellos que están cumpliendo la misión. De verdad, este es un versículo sobresaliente, hermanos. ¿Tú deseas tener toda la compañía plena de Dios? Aquí hay un secreto. Por tanto, id y haced discípulos y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente eso, nos dice que estará con nosotros ¿cuánto tiempo? Todos los días, hermanos. Todos los días, porque no hay un día en que el cristiano camine solo, siempre y cuando esté en conexión con Dios y haciendo la voluntad del Padre. Pero bueno, ya hablamos de la pluralidad. Quiero que vayan conmigo entonces a Deuteronomio 6:4, otra gema que conocemos mucho. Deuteronomio 6:4, porque Moisés les habla y les recuerda algo a los israelitas. Les dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces aquí empezamos a jugar con las matemáticas, ¿no? ¿Cómo es que son tres? ¿Cómo es que es uno? Muy interesante. Y vamos a ir avanzando. Sin embargo, quiero que vayan conmigo, por favor, a otra gema antes de que entremos a esta parte que me encanta en el libro de Apocalipsis. De verdad que ahora que hemos estudiado un poquito más la palabra de Dios en este tiempo que Dios nos da, es interesante porque tanto en Génesis como en Apocalipsis encontramos gemas maravillosas respecto a la compañía de nuestro Dios. Efesios 4, busquemos Efesios 4, versículos del 4 al 6. Nos dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y para rematar, Pablo nos dice en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y este versículo me hace pensar en en aquel himno que muy recurrentemente cantamos los sábados, ¿no? Que la gracia de Dios, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Pero ¿qué tiene que ver con nuestra vida? ¿Por qué es importante entender esta doctrina? Mi hermano, yo quiero serte muy sincero. El tipo de Dios al que conoces determinará tu adoración. Y esa es una frase que me gusta mucho repetir cuando estamos juntos con los jóvenes en la iglesia. El tipo de Dios al que conoces determina la manera en que le sirves. Sabes, el cristiano no puede estar en este momento de la historia desprotegido y es muy esencial que podamos conocer día a día a nuestro Dios. Tú no puedes despegarte un momento de estudiar la palabra de Dios. Y quiero que vayas conmigo, por favor, entendiendo estas partes de la deidad, de cómo Dios se manifiesta. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 36. Y este es sinceramente es mi pasaje, mi historia favorita dentro de la vida de Jesús en la tierra. Porque creo muy fervientemente que ahí se ganó nuestra salvación, en el Getsemaní, en esa decisión que Dios tuvo que tomar. Bueno, conocemos la historia entonces. Yo leeré versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Y dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Saben, hermanos, la hermana Elena G. White habla muy claro sobre este punto en El deseado de todas las gentes y nos dice que el cristiano no puede descuidar esa relación con Dios ni por solo una hora. Dice la Biblia que Jesús les dijo, velen y oren conmigo, porque Jesús sabía lo que iba a pasar antes. Jesús desde antes se acerca con Pedro y le dice, Pedro, Satanás me ha pedido tentarte, me ha pedido probarte, pero yo estoy orando por ti, que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, ve y habla con tus hermanos. ¿Saben, hermanos? Pedro tuvo la oportunidad de recobrar fuerzas. Jesús sabía ese momento de prueba que iba a venir. Y lo mismo nos está diciendo a nosotros. Viene un momento de prueba y yo sé que muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí sintonizando esta transmisión, ya hemos sufrido los efectos de la pandemia. Ya hemos visto familiares enfermos, ya hemos visto familiares que han fallecido, que han sido llamados al descanso. Pero saben, todavía falta más. Como adventistas creemos que viene un momento de crisis cuando nunca lo ha habido. Y sabes, Jesús en este momento, por medio de la Trinidad, por medio de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiere que ocupemos todos los recursos y que nos preparemos porque el tiempo está cerca. Nos cuenta la Biblia que Jesús regresa, vuelve a abrir su alma contra el Padre, dice que le vuelve a rogar y le dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Y regresa y vuelve a ver a los discípulos como dormidos. Y fíjense este paralelismo. Pedro tenía el momento para poder orar, pero dicen que sus ojos estaban cansados y que también estaban tristes. Y desaprovecharon ese momento. ¿Y qué pasó más adelante? Conocemos la historia. Pedro niega a su maestro 3 veces. Y nos enfatiza la hermana White diciendo que si Pedro hubiera aprovechado esos momentos de oración, esas horas rindiéndose delante del Padre, si hubiera buscado la fuerza como Jesús le había dicho, porque la carne es débil, Pedro hubiera podido librar esa tentación. Yo quiero hablarte a ti, amigo, que estás viendo esta transmisión
y que has perdido tal vez algún familiar. O que tal vez estás dentro de esta pandemia, dentro de estas noticias que seguimos viendo, siguen creciendo los infectados, hay mucha crisis y de repente nos entran momentos de ansiedad. ¿Dónde estás fijando tus ojos el día de hoy? ¿En quién estás depositando tu confianza? Porque tenemos un Dios eterno, un Dios que se manifiesta por todas las maneras. El papel de Jesús, y en este momento no lo vamos a ver más a fondo, pero el papel de Jesús como el segundo Adán, como representante ya de la humanidad, como intercesor ante el Padre, con el Espíritu Santo infundiéndonos poder, con Dios Padre siempre atento a nuestras oraciones. Es interesante, hermanos, porque en nuestra vida, a pesar que digamos que creemos, muchas veces no recurrimos a esas tres partes, esas tres funciones de nuestro Dios. Quiero que vayan por favor conmigo y con esto vamos a ir cerrando nuestro tema a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, y es uno de los libros que tenemos que leer con más empeño en estos días, porque se vienen crisis grandes. Pero quiero antes de leer Apocalipsis, contarte una pequeña reflexión. Sinceramente yo soy muy paranoico cuando a mí me dicen que tengo alguna enfermedad o que mis niveles de sangre en algún elemento no salieron muy bien, inmediatamente me preocupo y sé que eso no está bien, sin embargo es algo con lo que lucho. Y en una ocasión que fui a un consultorio y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes un problema en tu sangre, te lo voy a tener que decir, espérame tantito, ¿no? Saben, empecé a ver mis análisis, vi que decían en los parámetros muy alto, empecé a buscar en internet, dije, ¿a qué se refiere esto? Inmediatamente mi mente empezó a decir, híjole, no, si tengo este síntoma, tengo este otro síntoma, ¿qué va a pasar conmigo? Y empecé a concentrarme tanto en la enfermedad que empecé a tener una ansiedad enorme, enorme. Y algo similar también me pasó al inicio de esta emergencia sanitaria que tenemos. Sin embargo, hubo un momento en el que me senté y que volteé a ver la oficina del doctor y vi un título en medicina, especialidad en el extranjero, doctorado en otra especialidad, diplomas, reconocimientos, certificados. Y en el momento en que vi eso dije, bueno, estoy en buenas manos, algo va a pasar. En ese momento entra el doctor y me dice, ¿ya vio sus resultados? Y hermanos, me olvidé completamente de los certificados del doctor y una vez más mi ansiedad regresó. Pero ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Cuando nosotros nos enfocamos en el problema, cuando tú te enfocas en el problema tal cual y dejas de ver a la solución que es Cristo Jesús, que es nuestro Dios a través de su Espíritu Santo que nos inspirará poder, a través de Dios que en todo momento está buscándonos para que nos arrepintamos, para que cuando Jesús venga podamos pasar la eternidad con ellos. En ese momento que tú despegas los ojos de Dios y enfocas tu vista en los problemas, en el día a día, entonces, hermanos, nosotros empezamos a cargar con una ansiedad que no debemos de hacerlo. Y ahora sí quiero que vayas conmigo a Apocalipsis capítulo 1, porque yo me imagino mucho a Juan, al discípulo amado en ese momento exiliado en la isla de Patmos. Y desde ahí, recordando a su maestro en oración, nos dice que él estaba orando. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo, ¿qué, hermanos? Hoy más que nunca es relevante ese versículo, porque el tiempo está cerca. Y entonces, vayan conmigo con este versículo, el versículo 4, que es muy interesante cuando lo analizamos a profundidad. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, y que era, y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Aquí Juan utiliza un juego de palabras muy interesante, porque se está refiriendo a las 7 iglesias, tanto a las que estaban en Asia
como a la totalidad de todas las iglesias que iban a manifestarse dentro de la historia. Pero es interesante la paráfrasis libre que hace del nombre de Jehová. Incluye las tres partes de la Trinidad, hermanos. Habla sobre el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Recuerdas cuando dijo eso? ¿Recuerdas cuando Dios se le manifestó a Moisés y le dijo, ¿y quién diré que me envía? Y en ese momento Dios le dice, yo soy el que soy. Y cuando lo estudiamos a fondo sabemos que esa traducción es yo soy, yo fui, yo seré, en todos los tiempos. El que era, el que es y el que ha de venir. Y vemos en el versículo 5 que dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El dominio de Jesús, porque Jesús vino a triunfar donde nosotros fallamos. Donde Adán falló, ahí triunfó Dios. Donde en todo momento hemos fallado, Jesús, por su sangre, nos ofrece una oportunidad. ¿Y el Espíritu Santo dónde lo vemos? Versículo 4. De los 7 espíritus que están delante de su trono. Y tú me puedes decir, pero ahí dice 7 espíritus. Claro, quiero que vayas por favor conmigo o que lo leas con más calma en Isaías 11:2. Es el lenguaje figurado que se refiere al Espíritu Santo con 7 denominaciones distintas de Jehová: sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor o reverencia. Así este pasaje, dicen los escritores, los eruditos bíblicos, así este pasaje completa la mención de que las 3 personas de la deidad o Trinidad, el Padre, el que es, el Espíritu Santo, los 7 espíritus, y Jesucristo, el testigo fiel, nos reflejan que ellos dirigen la historia y que ellos son nuestra verdadera esperanza. ¿Recuerdas la frase que te dije al inicio? El tipo, el Dios que conocemos, determina al Dios que adoramos o al Dios que servimos, la manera en que le servimos. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu relación el día de hoy con Dios? ¿Lo conoces? ¿Sabes reconocer su voz cuando le pides que te dé un consejo? ¿Has caminado con Él? ¿Estamos cumpliendo su palabra? Hermanos, yo quería cerrar con esta cita de Apocalipsis, porque sin duda nos refleja algo muy interesante. El tiempo está cerca. Cristo viene pronto. Y ustedes se pueden dar cuenta de mi fondo. Es el mensaje de los 3 ángeles. Es el mensaje en el que estamos llamados a servir. Y aquí yo me acuerdo mucho de uno de los integrantes de la iglesia juvenil, porque cada sábado casi nos repetimos así examen si nos sabíamos el mensaje del tercer ángel, de los 3 ángeles. Así que yo te invito hoy a que en casa puedas iniciar este sábado recordando cuál es nuestra misión, recordando que no vamos a caminar solos, recordando que tenemos un Dios en su plenitud, un Dios tan unido, un Dios omnisapiente, omnipresente, todopoderoso, que está interesado en una cosa, en tu salvación, para que podamos regresar a ese plan original de la creación y que podamos estar con Él toda una eternidad. Hermano, yo te invito a que en este momento inclinemos el rostro para pedir la dirección de Dios. Querido Dios y amante Padre que moras en las alturas de los cielos, Padre Santo, te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Danos esa necesidad de ti, Padre. Señor, sabemos que son momentos difíciles. Tal vez estoy hablándole a alguien, Señor, que ha perdido el trabajo, alguien que ha perdido a algún familiar, alguien, Señor, que ha entrado en ansiedad por esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Señor, quiero suplicarte que te manifiestes en la vida de cada uno de nosotros. Por favor, Señor, tómanos como enteramente tuyos y dirígenos en tu nombre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Queridos hermanos, sin lugar a dudas, nosotros como adventistas confiamos en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con cada una de sus funciones, por así decirlo, y que se unen tan perfectamente para ayudarnos en cada una de nuestras necesidades. Han hecho la provisión y nosotros confiamos en este Dios que son
3 seres en uno mismo y que son vivos, nos escuchan y hoy están atentos a tus necesidades. Busquémosle, llamemos cada día a través de la oración hasta el trono de la gracia. Dios está dispuesto a escucharnos. Y bueno, hermanos, vamos a ir terminando este programa. Antes de retirarnos, les invito a que entonemos el himno Sábado es. Cantemos con mucha alegría. Qué alegría cuando llegan las horas sagradas del sábado, que hoy tú puedas disfrutar de la presencia de Dios en tu vida, con tus amigos, con tu familia, que hoy puedas estar en comunión con Dios. Antes de retirarnos, quiero compartir con ustedes estos textos que podemos encontrar en Ezequiel 20, 19 y 20. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios quiere llamarnos nuestros hijos, quiere que seamos parte de su pueblo. Disfrutemos de este privilegio, guardemos el sábado y bueno, con estas palabras quiero despedirme de ustedes sin antes hacer una oración. Les invito a que inclinemos el rostro y hagamos una oración en nuestros hogares. Amante Padre Celestial, santo es tu nombre. En esta noche ya, horas sagradas, Padre, queremos darte las gracias por el privilegio de llamarnos tus hijos. Señor, trabaja en nuestros corazones. Límpianos, Señor, del pecado. Haznos mejores personas para honra y gloria de tu nombre. Que, Señor, este día puede ser de gran bendición para nuestras vidas. Sin merecerlo, Padre, te damos las gracias y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un feliz sábado a todos. Les esperamos el día de mañana en la programación del día sábado. Sociedad de Jóvenes también. Y bueno, que descansen. Feliz noche a todos.